Mi familia intentó estafarme para quedarse con la herencia de mi abuelo, pero gracias a una cláusula oculta, obtuve una fortuna y dejé a todos sin nada. Nunca pensé que el día en que enterramos a mi abuelo cambiaría el curso de mi vida para siempre. El calor del verano era sofocante y las sombras de los robles del cementerio apenas ofrecían alivio. Estaba allí, vestido de negro, observando cómo el ataúd bajaba lentamente a la tierra y sentí una mezcla de tristeza y desorientación. Mi abuelo había sido más que una figura paterna para mí, era mi mentor, mi confidente, alguien con quien siempre podía contar en medio del caos que era nuestra familia. Mis recuerdos de él eran nítidos, como fotografías antiguas guardadas en un álbum desgastado por los años. Recordaba las tardes que pasábamos en su taller, mientras él me enseñaba a trabajar la madera con paciencia infinita. O aquellas historias sobre nuestra herencia familiar, sobre las tierras que él había luchado por proteger y sobre cómo siempre había tratado de mantener a la familia unida a pesar de las disputas y el egoísmo. Mi abuelo siempre me decía que la familia era como un árbol, fuerte solo si las raíces se mantenían sanas y entrelazadas. Pero en el fondo, ambos sabíamos que nuestras raíces estaban podridas desde hace mucho tiempo. Miré a mi alrededor, observando a mi familia reunida alrededor de la tumba, y vi cómo las emociones se mezclaban en sus rostros. Mi padre, con sus cejas fruncidas y la mandíbula apretada, miraba el ataúd como si estuviera evaluando una transacción financiera en lugar de despedirse de su propio padre. Mi madre, siempre elegante y fría, sostenía un pañuelo blanco en sus manos, pero sus ojos no mostraban ni una pizca de lágrimas. Mi tía Clara, con sus labios pintados de rojo y su cabello perfectamente peinado, tenía una expresión de impaciencia, como si este evento no fuera más que una molestia en su apretada agenda. Y mi tío Ramón, bueno, él apenas podía ocultar la impaciencia en su rostro. Siempre había sido un hombre ambicioso, y la muerte de mi abuelo parecía más una oportunidad que una pérdida para él. Sabía que las cosas se pondrían feas, pero nunca imaginé hasta qué punto. El testamento era el elefante en la habitación, el tema que nadie quería mencionar pero que todos deseaban discutir. Después del entierro, mi familia se reunió en la casa del abuelo, un hogar que había sido el escenario de tantas disputas familiares a lo largo de los años. Me encontré vagando por los pasillos, recordando cómo solía correr por ellos de niño, persiguiendo a mis primos mientras los adultos discutían a puertas cerradas. Mi madre me interceptó en la cocina, donde estaba preparando una bandeja de café para los invitados. Sus ojos azules, tan fríos como siempre, me examinaron con una mezcla de curiosidad y desdén. «Espero que te estés preparando para lo que viene», me dijo, sus palabras cargadas de significado. No supe cómo responder, así que simplemente asentí y me alejé. El abogado de la familia, el señor Velasco, convocó a todos en la sala de conferencias de su oficina 2 días después del funeral. Era un espacio imponente, con una mesa de caoba pulida y sillas de cuero que crujían cada vez que alguien se movía. Las ventanas eran enormes y dejaban entrar la luz del mediodía, un contraste casi irónico con la oscuridad emocional que llenaba la habitación. Me senté al final de la mesa, lejos de mis padres y mis tíos. No quería estar cerca de ellos, no en un momento como ese. El señor Velasco, un hombre de cabello canoso y ojos afilados, comenzó con una introducción solemne. «Estamos aquí para leer el testamento de don Esteban González», dijo, y la tensión en la sala aumentó notablemente. Podía sentir cómo mi padre tamborileaba los dedos sobre la mesa, un hábito nervioso que había desarrollado durante años de estrés financiero y decisiones cuestionables. Mi madre se cruzó de brazos, como si estuviera preparándose para una pelea, y mis primos intercambiaron miradas de anticipación. El testamento era largo y detallado, y el abogado se tomó su tiempo para leer cada cláusula. Las propiedades, las cuentas bancarias, y hasta las pequeñas posesiones que mi abuelo valoraba fueron distribuidas de manera equitativa. Pero entonces, Velasco llegó a una sección diferente, una que parecía especialmente diseñada para mí. «Para mi nieto, el único que nunca buscó mi fortuna ni me traicionó, dejó algo especial», leyó el abogado, levantando la vista para mirarme. «Pero solo si él se enfrenta a un acto de injusticia cometido por su propia sangre». Un murmullo recorrió la sala, y sentí las miradas de mi familia clavadas en mí. La confusión y la envidia eran evidentes en sus rostros.
No entendía del todo lo que significaba esa cláusula, pero algo en mi interior me decía que mi abuelo había dejado un mensaje, un aviso de algo que estaba por venir. Después de esa reunión, las cosas cambiaron rápidamente. No tardé en notar cómo mi familia empezaba a actuar de manera extraña. Mi padre y mi madre se reunían con mis tíos a escondidas y las conversaciones se interrumpían cada vez que yo entraba en una habitación. Mi primo Carlos, que había sido mi compañero de juegos y mi amigo más cercano cuando éramos niños, ahora me evitaba a toda costa. Era como si una nube oscura se hubiera instalado sobre nuestra familia, y todos estábamos tratando de sobrevivir bajo su sombra. El punto de quiebre llegó una noche, cuando regresé a casa más temprano de lo habitual. Al abrir la puerta, escuché voces provenientes de la cocina, voces que reconocí al instante. Me acerqué sigilosamente, y allí estaban mis padres, discutiendo con mi tío Ramón y mi tía Clara. Sus palabras eran como cuchillos, cada frase más cortante que la anterior. No podemos dejar que se quede con eso, decía mi padre, su voz tensa y llena de rabia. Todo el esfuerzo que hemos puesto, ¿para qué? Para que él se quede con la fortuna de papá. Mi madre lo interrumpió, su tono lleno de veneno. Haremos lo que sea necesario. Si tenemos que impugnar el testamento, lo haremos. No dejaré que un niño se quede con lo que nos corresponde por derecho. Me quedé helado, mis manos temblaban mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Mis propios padres, las personas que se suponía debían protegerme, estaban conspirando en mi contra. La traición era un veneno que se extendía rápidamente por mis venas y sentí que el aire me faltaba. Pero supe que no podía perder el control. Necesitaba actuar y necesitaba hacerlo con inteligencia. Volví a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me dejé caer en la cama. El dolor y la furia se mezclaban en mi interior, pero también una determinación que nunca había sentido antes. Recordé las palabras de mi abuelo, las historias que me contaba sobre la importancia de la astucia y la paciencia. Sabía que no podía dejar que esta traición me destruyera. Tenía que encontrar la manera de darle la vuelta a la situación. Al día siguiente, fui a la oficina del señor Velasco con las grabaciones de la conversación de mis padres y mis tíos, pruebas de su intento de manipular el testamento. El abogado, que siempre había sido un hombre serio y reservado, pareció sorprendido por lo que le mostré. Sus ojos se estrecharon mientras revisaba las grabaciones y finalmente me miró con una expresión de respeto. Tu abuelo siempre supo que algo así podría suceder, me dijo. La cláusula está diseñada para protegerte. Ahora que tenemos estas pruebas, ellos no podrán salirse con la suya. El día de la confrontación final llegó rápidamente. Mi familia fue convocada de nuevo a la oficina del abogado, y esta vez, la tensión era aún más palpable. Mi padre estaba pálido, y mi madre se aferraba a su bolso como si fuera un ancla que la mantenía firme en su asiento. Mis tíos intentaban mantener la compostura, pero podía ver el nerviosismo en sus rostros. El señor Velasco se puso de pie y comenzó a hablar, revelando las pruebas que había reunido y explicando la cláusula que mi abuelo había incluido en el testamento. Dado que se ha demostrado que algunos miembros de la familia han intentado manipular la herencia de manera deshonesta, anunció, toda la fortuna pasará al único heredero que don Esteban consideraba digno de confianza. Su nieto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres y mis tíos me miraron con una mezcla de incredulidad y odio. Sus rostros estaban descompuestos por la furia y la humillación, y pude ver cómo sus sueños de riqueza y poder se desmoronaban ante mis ojos. Era una victoria amarga, y aunque sentí un destello de satisfacción, también sentí un profundo vacío. No fue fácil lidiar con las consecuencias. La relación con mi familia estaba completamente rota. La traición y el veneno que se habían acumulado a lo largo de los años habían destruido cualquier vestigio de afecto que pudiera haber quedado. Mis padres no me dirigieron la palabra durante semanas después de esa reunión. La casa, que alguna vez había estado llena de gritos y discusiones acaloradas, ahora estaba sumida en un silencio gélido. Las pocas veces que nos cruzábamos en los pasillos, ellos me miraban con una mezcla de rencor y vergüenza. Recuerdo una noche en particular, cuando encontré a mi madre en la cocina, mirando fijamente una taza de té que se enfriaba sobre la mesa.
Sus hombros estaban caídos, y su habitual apariencia impecable parecía deshecha. Me acerqué lentamente, esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, inmóvil, como una estatua de alguien que había perdido todo lo que alguna vez había valorado. Fue en ese momento cuando comprendí que mi victoria había sido un golpe devastador para ella. Mi madre, quien siempre había sido tan fuerte y controladora, ahora parecía una sombra de sí misma. Pero no fue solo mi madre quien sufrió. Mi padre, siempre tan preocupado por las apariencias y el dinero, se hundió en una especie de depresión silenciosa. Lo veía sentado en su oficina, mirando papeles y calculando cifras, tratando desesperadamente de encontrar una manera de recuperarse. Había perdido mucho más que una herencia, había perdido su orgullo, y esa herida era algo que nunca podría curarse. Mis tíos y primos también estaban en una situación difícil. La fortuna que tanto ansiaban se les había escapado de las manos, y ahora estaban obligados a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Mi tía Clara, que siempre había estado acostumbrada a una vida de lujo, tuvo que vender algunas de sus propiedades para saldar deudas. Mis primos, que habían crecido con la expectativa de una herencia fácil, ahora tenían que trabajar y luchar por su propio futuro. A pesar de todo esto, no sentí ninguna satisfacción verdadera. Mi abuelo siempre me había enseñado que la venganza no trae verdadera paz, y ahora entendía lo que quería decir. Había ganado, sí, pero el precio había sido alto. La familia que una vez pensé que podía ser reparada ahora estaba más fracturada que nunca, y me preguntaba si alguna vez podría sanar por completo. Unos meses después, recibí una carta de mi abuelo que el señor Velasco me entregó en persona. Era una carta que mi abuelo había escrito antes de morir, sabiendo que algún día la necesitaría. Me senté en mi habitación, con el sobre en las manos, temblando mientras lo abría. La letra de mi abuelo era firme y segura, como siempre lo había sido. Querido nieto, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que el plan que puse en marcha se ha cumplido. Sé que lo que has enfrentado no ha sido fácil, y sé que tu corazón está lleno de preguntas y, tal vez, de dolor. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por una razón. Nuestra familia siempre ha estado marcada por la ambición y la codicia, y sabía que solo alguien con un corazón puro podría romper ese ciclo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Confío en ti para usar esta herencia de manera sabia y justa. No permitas que el odio o la venganza te consuman. Sé mejor que eso. Encuentra la manera de construir algo bueno a partir de todo esto, incluso si eso significa perdonar a quienes te han lastimado. Cerré la carta, sintiendo el peso de sus palabras. Mi abuelo siempre había creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Y ahora, más que nunca, sentía la responsabilidad de honrar su legado. No podía dejar que la traición y el rencor definieran mi vida. Con el tiempo, comencé a trabajar en algo que mi abuelo siempre había soñado, un centro comunitario en las tierras que había dejado. Quería crear un lugar donde las personas pudieran aprender, crecer y encontrar apoyo. Usé parte de la herencia para financiar proyectos que ayudaran a las familias necesitadas, y poco a poco, sentí que algo en mí comenzaba a sanar. Mi familia nunca volvió a ser la misma, pero hubo pequeños momentos de reconciliación. Mi primo Carlos, quien había sido uno de los más afectados por todo lo que sucedió, se acercó a mí un día, tímido y lleno de arrepentimiento. No sé cómo llegamos a esto, me dijo, sus ojos llenos de pesar. Pero quiero empezar de nuevo, si es posible. Nos abrazamos, y en ese momento, sentí que una pequeña parte de la fractura comenzaba a repararse. No todo estaba perdido, y aunque el camino hacia la curación sería largo y difícil, sabía que mi abuelo estaría orgulloso de mí por intentarlo. La traición y la venganza habían dejado cicatrices profundas, pero también habían abierto la puerta a una nueva oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien. Y aunque mi familia aún estaba rota, decidí seguir adelante, con la esperanza de que algún día, tal vez, las raíces podridas pudieran encontrar una forma de regenerarse y florecer nuevamente.